Bueno, buen día a todas y a todos. Vamos a dar inicio a este webinar a las 11:05 y voy a ceder primero el uso de la voz a la directora y presidenta de Fin de la Esclavitud AC, Diana Flores. Muchas gracias, Uriel. Pues buenos días a todos y a todas. Gracias por tomarse este tiempo para conectarse a este webinar. Quiero platicarles un poquito que estamos dentro de la campaña Julio Azul. Es una campaña que nace en Fin de la Esclavitud. Somos una organización civil que tenemos 12 años de estar trabajando en prevenir, informar, sensibilizar, concientizar sobre la trata de personas. Y Julio Azul se enmarca dentro de la campaña Corazón Azul de la Organización de las Naciones Unidas. Fin de la Esclavitud tiene un estatus consultivo ante la Organización de las Naciones Unidas y es por eso que decidimos que los 31 días del mes de julio tengamos acciones concretas. A lo mejor se preguntan por qué azul y por qué julio. Durante julio se conmemora el Día Mundial de la lucha, combate de la trata de personas. Y es por eso que se decidió hacer eventos durante todo el mes de julio y no solamente un día, porque consideramos que quienes no podían conectarse ese día o quienes no podían ver alguna información en medios de comunicación o en los edificios emblemáticos alumbrados de azul, por ejemplo, pues entonces dejarían y pasarían de frente este día tan especial para quienes estamos al frente, ¿verdad? Somos varias organizaciones en el país. Nosotros, Fin de la Esclavitud, tenemos ya algunos años en alianza con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia, y ellos mejor que nadie para darnos esta información que hoy traemos a ustedes, ya que ellos son los expertos y son quienes tienen la única línea nacional para poder hacer un reporte acerca de posibles casos de trata o casos de trata. Yo estoy muy agradecida con el Consejo Ciudadano, con su directora, que bueno, en este momento ella tiene algunos otros compromisos porque durante todo el mundial la han traído con 1000 compromisos, pero agradezco muchísimo la oportunidad de hacer juntos este webinar, información que sin duda va a ser muy relevante. Y bueno, reitero, de parte de Fin de la Esclavitud, estamos muy agradecidos de que se hayan conectado, de la información que van a recibir. Créanme que literalmente es información que puede salvar la vida de una persona. Así que son muy, muy bienvenidos. Gracias por tomarse este tiempo, por hacer notas. Este webinar se va a quedar grabado y lo vamos a tener en el canal de YouTube de la organización Fin de la Esclavitud AC, para que ustedes puedan regresar a él las veces que necesiten o bien lo puedan compartir con personas de sus equipos, personas de su empresa, personas, amigos, familiares, otras organizaciones, a quien sin duda esta información les va a ser de mucha utilidad, créanmelo. Así que va a estar ahí en el canal para que ustedes lo puedan compartir y pues yo les agradecería muchísimo que si deciden hacer alguna mención, alguna publicación, puedan usar el hashtag trata de personas, usar el hashtag Julio Azul y mencionar que esta campaña Julio Azul es de la organización Fin de la Esclavitud y de esta manera, pues mencionar a los aliados, en este caso, Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia. Y sin más, Uriel, te regreso el micrófono para poder presentar a nuestra panelista.
Muchísimas gracias, Diana. Y ahora me voy a permitir compartir una semblanza de nuestra ponente que nos acompaña el día de hoy, Karime Colin. Entonces, Karime es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, o la UNAM, con más de 10 años de experiencia en la atención integral a víctimas de delitos, particularmente en materia de trata de personas, violencia familiar y delitos sexuales. Cuenta con una sólida formación a través de diplomados, cursos y capacitaciones especializadas en derechos humanos, atención a poblaciones prioritarias y asistencia a víctimas. Desde hace 2 años forma parte del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, donde actualmente se desempeña como enlace institucional y agente ciudadana del programa Juntas y Juntos contra la Trata de Personas. Entre sus principales responsabilidades se encuentran la supervisión de la operación de la línea y chat nacional contra la trata de personas, el análisis y seguimiento de casos relacionados con este delito, así como la articulación de estrategias de colaboración con autoridades, instituciones gubernamentales, organismos internacionales. Perdón, Uriel, ¿te muteaste? Perdón, Entonces, muchas gracias. organismos internacionales, ahí Perfecto, nos organismos. quedamos. Muchas gracias. Con organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Su labor se enfoca en el fortalecimiento de acciones de prevención, detección, atención y combate a la trata de personas, promoviendo la coordinación interinstitucional y la protección de los derechos de las víctimas. Y bueno, sin más que agregar, pues ya podremos seguir con su CV y se nos iría muchísimo más tiempo, pero sin más que agregar, pues le cedo el uso de la voz a nuestra ponente Karime Colin. Karime, muchísimas gracias por acompañarnos. Te cedo el uso de la voz. Muchas gracias Diana, Uriel, por esta invitación. La colaboración con ustedes ha sido excepcional. Yo sé que tenemos muchas organizaciones aliadas, cada uno por su cuenta, pero la de ustedes, la verdad es que ha sido un placer. No solamente ha sido muy funcional en esta campaña en la que estuvimos participando juntos, It's a Penalty, sino que pues ha tenido otras colaboraciones que han ido derivando y estamos muy agradecidos de que ustedes nos hayan invitado a este espacio, Julio Azul. Las acciones que están emprendiendo durante todo el mes son enormes, son muy importantes y son en pro de las víctimas de trata de personas y también de la prevención, ¿no? Evitar que existan más víctimas. Y pues, sin más que agregar, agradezco muchísimo la presentación y vamos a empezar a entrar de lleno al tema que nos ocupa hoy, que es cómo hacer un reporte en la línea chat nacional contra la trata de personas. Voy a compartir mi presentación, entonces les pido por favor si ya la pueden visualizar. Sí, Karime. Perfecto. No está maximizada, pero sí se aprecia. Denme un segundo a ver si puedo hacerlo, porque la verdad es que... Así está bien, no hay cuidado. ¿Sí? Se ve perfecto, se ve perfecta. Bien. Pues empecemos con el tema que vamos a presentar el día de hoy y para ello pues es muy importante para mí explicarles brevemente qué es el Consejo Ciudadano, a qué nos dedicamos. Les doy la bienvenida a todas y todos a este espacio de difusión, de concientización sobre la trata de personas. El que estén aquí conectados es algo que agradecemos infinitamente porque están tomando su tiempo para poder informarse acerca de un tema que parecería que afecta solo a algunas personas, pero en realidad es un tema en el que todos tenemos que estar informados y involucrados lo más que se pueda. ¿Cuál es el objetivo de Consejo Ciudadano y cuál es uno de los objetivos de poder participar en este tipo de espacios? Primero, pues facilitar el acceso a la justicia a las víctimas de trata de personas a través de un mecanismo seguro,
y gratuito de reporte ciudadano como una alternativa a una denuncia presencial en una fiscalía. Básicamente ese es nuestro objetivo principal, poder fungir como una alternativa que sea sencilla de utilizar, pero sobre todo que sea segura y que sea confidencial para que cualquier persona tenga la confianza de comunicarse con nosotros y poder reportar un caso relacionado con trata de personas. Otro de nuestros objetivos, pues, es también establecer alianzas de colaboración con autoridades federales, locales, organismos internacionales, asociaciones civiles, entre otros sectores que garanticen una atención integral a las víctimas, porque sabemos que un delito como este, un fenómeno delictivo, mejor dicho, de las dimensiones de la trata de personas, requiere una atención integral hacia las víctimas. Otro de nuestros objetivos también es concientizar respecto a que todos podemos ser observadores estratégicos y un canal de reporte ciudadano eficaz, además de incentivar la corresponsabilidad ciudadana. Constantemente podemos escuchar quejas hacia las autoridades porque no combaten un delito de estas dimensiones de manera adecuada, porque no se inician denuncias o cuando se inician las carpetas de investigación no son integradas de manera adecuada. Pero lo cierto es que nosotros también como ciudadanía tenemos que contribuir porque ante una situación tan compleja como la que se vive respecto a la trata de personas, no basta con la actuación de las autoridades o de las organizaciones de la sociedad civil o de un solo sector o de los activistas. Tenemos que contribuir todos y me gustaría poder sensibilizar al respecto, ¿no? De esta corresponsabilidad que tenemos que manifestar todos para poder combatir realmente un delito como este. ¿Qué es el Consejo Ciudadano exactamente? El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México es una asociación civil que inició justamente a partir de la demanda de la ciudadanía de no tener acceso a la justicia o de que el acceso a la justicia representara un proceso demasiado complicado. El ir y presentarte en una fiscalía, pasar 10 horas allí para que puedan iniciar una carpeta de investigación, pasar por situaciones de revictimización y finalmente no saber si se le va a dar seguimiento, si se va a investigar el caso que estoy denunciando. Entonces, ante estas inconformidades legítimas de la ciudadanía es que surge esta asociación civil denominada Consejo Ciudadano, que tiene el objetivo de funcionar como un puente entre la ciudadanía y las autoridades. Es decir, la ciudadanía nos hace llegar sus demandas, sus reportes y nosotros traducimos esa información en un reporte lo más detallado posible que podamos entregar a las autoridades para que puedan iniciar una investigación sin que necesariamente los ciudadanos tengan que acudir a presentar una denuncia ante la fiscalía de manera presencial, digámoslo así. Inicialmente el Consejo Ciudadano brindaba solamente dos servicios, orientación jurídica y atención psicológica gratuita. Ante la demanda de otros programas como maltrato animal, como violencia familiar, es que ha ido creciendo y se han ido incrementando los programas que opera Consejo Ciudadano y uno de ellos, uno de los programas más completos que tenemos es el programa Juntas y Juntos contra la Trata de Personas. Este programa opera además la línea de chat nacional contra la trata de personas. Esta línea y el chat es un modelo único de reporte ciudadano. No existe ningún modelo similar en América Latina. Existen líneas de atención ciudadana en las fiscalías, en algunas instancias gubernamentales, existen líneas de emergencia o líneas de atención a violencia de género, pero como tal, una línea que solamente atienda reportes relacionados con trata de personas solamente es la línea de Consejo Ciudadano. Y a partir de 2013 es que se implementa también el reporte a través de WhatsApp, denominado Chat Nacional contra la Trata de Personas. Este mecanismo ha funcionado muy bien porque muchos de los casos que se reportan en los últimos años provienen de niños, niñas y adolescentes que se sienten mucho más cómodos utilizando un chat que haciendo una llamada telefónica. Entonces, eso nos abrió la posibilidad de poder tener acceso
a más situaciones relacionadas con trata, que probablemente no hubiéramos podido abordar a través de la línea telefónica nada más. Sí ha abierto un canal muy importante de comunicación para ese sector o esos sectores de población prioritaria para que puedan reportarnos casos relacionados con trata de personas. Tenemos una vinculación permanente con fiscalías y secretarías de seguridad ciudadana a nivel federal y local, porque el poder contar con una línea de esta naturaleza, si no lográramos aterrizar en acciones en materia jurídica, pues no funcionaría igual, ¿no? Funcionaría a un nivel preventivo, probablemente podríamos generar estadística con los reportes que recibimos, pero el impacto real que tenemos es a través de la colaboración que se ha establecido con las autoridades, en las cuales se han realizado operativos de rescate, se han iniciado carpetas de investigación a través de los reportes que nosotros recibimos y la vinculación que tenemos con las autoridades federales y locales. Tenemos alianzas con organismos internacionales como UNODC, como la OIM, como la OIT, Save the Children, con organizaciones civiles, por ejemplo, Fin de la Esclavitud, como les decía, pues es uno de nuestros principales aliados. Y actualmente en la línea y el chat hemos recibido más de 26.128 reportes a partir del 2013 y la cifra ha ido aumentando conforme se ha dado a conocer cada vez más la línea. Quisiéramos, por supuesto, que tuviera mayor publicidad, que la gente la pudiera conocer, porque a veces podemos tener nociones de qué es la trata de personas, pero no sabemos qué hacer con esa información, no sabemos a dónde reportar. Pensamos que es también una situación que nos podría poner en riesgo, entonces esperamos que la línea tenga mayor alcance para que podamos tener también mayor número de reportes relacionados con este delito. Nuestro modelo de atención pues es basado en 3 ejes principales: detección y prevención. El Consejo Ciudadano opera un call center, un centro de contacto con más de 100 asesores telefónicos especializados en diversos temas, entre ellos la trata de personas. Este centro de contacto opera las 24 horas todos los días del año y se pueden comunicar vía telefónica o a través de WhatsApp. Es gratuito, no les van a solicitar datos personales. Si ustedes quieren resguardar su identidad, lo pueden hacer. Y los asesores, la mitad de la plantilla son psicólogos y la mitad son abogados y abogadas. Entonces, esto asegura que se brinde una atención integral, sensible, con perspectiva de género, y están capacitados para poder detectar indicadores de trata de personas en el momento en el que las personas los contactan. Nuestro segundo eje pues sería el servicio de acompañamiento, en el cual en casos de trata de personas, un abogado de nuestra institución puede asistir directamente a las víctimas, es decir, acompañarlas a la fiscalía competente para poder iniciar una denuncia. Este acompañamiento inicia desde que se apertura la carpeta de investigación hasta la fase de sentencia. Entonces, esto, la función que tiene es poder evitar revictimización, negación al abrir la carpeta de investigación directamente en fiscalía. Prácticamente lo que nosotros perseguimos es que nos aseguremos de que se inicie una carpeta de investigación por el delito de trata de personas. El tercer eje, pues, es la atención psicológica gratuita que se puede proporcionar ya sea de manera presencial en alguna de nuestras 4 sedes en Ciudad de México, y fuera de la Ciudad de México el servicio de atención psicoterapéutica se puede brindar también a través de una videollamada o vía telefónica. Entonces el servicio es tanto presencial como a distancia. Brevemente, para explicar y entrar de lleno a la parte de los indicadores y qué información se puede reportar en esta línea, es muy importante para nosotros el poder dar una breve descripción o una breve definición, mejor dicho, del fundamento jurídico de la Ley General en materia de trata de personas.
el cual está establecido en el artículo 10 de nuestra legislación. Y bueno, aquí se define el delito de trata de personas como toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación sexual. Entonces, entendamos también que la trata de personas no solamente se limita a la explotación de una persona, sino que cada uno de los eslabones de este proceso, tanto quien retiene como quien entrega, recibe, aloja, transporta a una víctima, es un tratante y puede ser sancionado por la ley general vigente en la materia. Nuestra legislación actualmente contempla 11 modalidades de explotación de trata de personas. Tenemos, por ejemplo, en la ley la esclavitud, prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, uso de personas menores de 18 años en actividades delictivas, trabajo o servicios forzados, matrimonio forzoso servil, explotación laboral, experimentación biomédica ilícita en seres humanos, mendicidad forzosa, condición de siervo, adopción ilegal de persona menor de 18 años y tráfico de órganos, tejidos y células, en el cual está contenido también el tráfico de sangre. El tráfico de órganos, tejidos y células es una modalidad de la trata de personas, en el entendido de que solamente se puede hacer a través de una donación, es decir, no se puede traficar con órganos, no se puede traficar con la sangre, se tiene que donar de manera altruista y creo que es una de las modalidades menos conocidas. Seguramente algunas de las que aparecen aquí ustedes tampoco las habrían relacionado con la trata de personas. Hay unas menos comunes que otras y la más conocida probablemente sea la prostitución ajena y otras formas de explotación sexual. Esta es la modalidad predominante en materia de trata de personas, es la que más se presenta, es la que más se presenta a nivel nacional y a nivel mundial, y en nuestra línea también es la que tiene el más alto porcentaje de reportes. La mayoría de las víctimas que se comunican a nuestra línea y el chat son víctimas de prostitución ajena y otras formas de explotación sexual. Entonces, aquí me parece muy importante el poder detenernos y en un momento más, conforme avance la presentación, les voy a explicar por qué es tan importante enfocarnos en esta modalidad, no solamente porque sea la más recurrente en la actualidad, sino que también porque involucra otro tipo de formas de explotación que las consideramos tendencias o hallazgos porque nos permiten seguir la pista de cómo el delito va evolucionando, cómo se va complejizando, cómo va encontrando nuevas combinaciones entre diversas finalidades de explotación o modalidades de explotación que pueden concurrir en un solo caso. Y los reportes que recibimos actualmente en la línea con mayor frecuencia sí son de otras formas de explotación sexual y particularmente son de material de abuso sexual infantil. Entonces, aquí, antes de entrar de lleno en este tema, me gustaría preguntarles, les voy a pedir que por favor hagan uso de su chat, para que me digan por qué ustedes consideran que el material de abuso sexual infantil, la mal llamada pornografía infantil, es una modalidad de la trata de personas. Me gustaría leer sus participaciones en el chat. No tienen que dar una respuesta con lenguaje jurídico. Lo que me gustaría saber es qué tanta información tienen ustedes acerca del material de abuso sexual infantil para poder nosotros también generar estrategias de prevención que vayan enfocadas a difundir una modalidad que está teniendo tanto impacto en nuestra sociedad. México tiene altos índices de generación de material de abuso sexual infantil a nivel mundial. Es uno de los países que está en los primeros lugares por generar material de abuso sexual infantil. Y aquí es importante también hacer una precisión, y es que en nuestra legislación está contemplada la pornografía de personas menores de edad. Ese es el tipo penal. Eso es lo que nosotros, como abogados de Consejo Ciudadano, vamos y denunciamos a una fiscalía. Pero internamente nosotros
dentro de nuestra institución, y al hacer labor de difusión del tema no podemos llamarle pornografía infantil porque es un término revictimizante que resta complejidad a esta modalidad y que además equipara el abuso sexual de menores, que queda como evidencia en videos y en fotografías, a cualquier otro género de la pornografía entre adultos. Entonces, los menores jamás pueden consentir ser videograbados mientras están siendo abusados. No pueden consentir sostener relaciones sexuales con un adulto. Eso siempre se va a considerar abuso, y cuando se videograba o se fotografía, pues estamos ante una modalidad de la trata de personas. Anteriormente se consideraba como trata de personas solamente si había lucro. Dentro de nuestra legislación vigente no necesariamente tiene que haber lucro para que se considere trata de personas. La modalidad de material de abuso sexual infantil. Basta con que se almacene, con que se comparta, con que se distribuya en grupos de WhatsApp, de Telegram, con que alguien la descargue o haga 1 millón de descargas de material de abuso sexual infantil en su teléfono celular para que se pueda sancionar por la ley de trata de personas. Entonces, es muy importante que empecemos a utilizar un lenguaje acorde a las necesidades de las víctimas, acorde a los tiempos. Sabemos que la ley siempre va a ir varios pasos más atrás, pero nuestra responsabilidad es poder darle nombre a este tipo de abusos y utilizar un lenguaje que no revictimice. Entonces, agradezco muchísimo sus participaciones en el chat. Voy a empezar a leer algunas. Reina de la Torre nos dice: por la exposición de las infancias en redes sociales y las pocas leyes que rigen las diversas plataformas. Ese es un punto muy importante y que desde Consejo Ciudadano y otras organizaciones de la sociedad civil están estableciendo contacto con Meta, con TikTok, con diversas plataformas para poder establecer mecanismos de prevención y que sean mucho más rígidos, porque sabemos que pues aparentemente los menores de edad no pueden entrar a redes sociales, pero la realidad es otra, ¿no? Porque vulneras la privacidad, su individualidad, y generalmente es para explotar a la infancia, nos dice Paulina Lisset. Efectivamente, se está explotando a una persona menor de edad, se está utilizando a una niña, niño o adolescente como una mercancía para beneficio de otra persona, ya sea para consumo, ya sea para vender su material de abuso sexual infantil, para subirlo a plataformas y lucrar con él, etc. Reina nos menciona diversas plataformas. Mónica Vaca: porque la mayoría de las veces este tipo de material lo obtienen a través de amenazas o en contra de la voluntad de los menores de edad. Exactamente, exactamente. Es como les decía, no es otra cosa que abuso sexual, violaciones videograbadas o fotografiadas a menores de edad, e incluso aunque convencieran a los menores de edad y les dijeran: oye, por favor, si dejas que yo te grabe, te voy a regalar juguetes, ropa, dulces, y obtuvieran así el consentimiento, entre comillas, de los niñas o adolescentes, la ley descarta ese consentimiento a priori porque no existe, porque los menores no tienen la capacidad cognitiva para poder consentir, y mucho menos una situación que tiene que ver con el contacto sexual con una persona adulta. Adrián Huerta dice: porque está relacionado con la explotación sexual de menores. Es correcto, básicamente así es. Está relacionado con la explotación sexual de menores, y como les decía, y es muy importante, aunque no involucre lucro, ¿no? Aunque sea solamente para consumo personal de una persona en particular, es trata de personas. Ana Lilia Salcedo dice: buen día, por la explotación y utilización de NNA con fines de explotación sexual. Es correcto, Ana Lilia. Iris Marina: porque es explotación y violencia sexual. Ningún menor de edad puede dar su consentimiento. Perfecto, muy bien dicho. Prevención social, Lagos de Moreno: porque implica la explotación sexual de un menor, documenta su abuso y le causa daño físico y psicológico grave. Por supuesto, es una evidencia de que está sucediendo un delito, ¿no? Y esa evidencia pues queda ahí grabada, puede permanecer en espacios digitales durante años, ¿no? Entonces, la víctima no solo es víctima durante el abuso, sino que ese abuso se reproduce a lo largo del tiempo si el video sigue circulando, ¿no? Y los daños que causa a nivel físico y psicológico, pues efectivamente son muy graves.
Javier Enrique dice por la facilidad de las tecnologías, y es ahí en donde es muy importante que nosotros abordemos este tema de manera diferenciada a las otras modalidades, porque con el acceso a la tecnología que tienen los menores de edad ha ido en aumento desde la pandemia hasta la fecha. Es que la mayoría de los reportes que recibimos en nuestra línea son por esta modalidad. Maritza Valenzuela, por la libertad en las plataformas y poca supervisión que se les da a los infantes. Es correcto. Y anteriormente a nosotros como niños nos decían, no hables con extraños, y era un mantra casi de nuestros padres, no hablen con extraños. Actualmente es muy poco realista pensar que nuestros hijos no se van a comunicar con extraños si tienen acceso a plataformas digitales. Entonces es muy importante mantener abierto el canal de comunicación con ellos para prevenirse, ¿no? Y para saber si los juegos en los que interactúan tienen acceso a chats públicos, que es ahí en donde está el mayor riesgo. Clio dice porque son personas menores de edad grabadas siendo abusadas y donde se obtienen ganancias. En muchos de los casos así es, en otros la ganancia no es económica, es un beneficio para consumo personal nada más, y aún así es trata de personas. La licenciada Baeza de Cipina nos dice, es una modalidad de trata de personas ya que son personitas vulnerables, se utiliza el grooming para engañarlos, además no pueden consentir. Esta parte del grooming es muy importante mencionarla porque no hay legislación que regule el grooming actualmente. Entonces, podríamos en algún punto llegar a tipificar como corrupción de menores, como estupro, otros delitos, pero el grooming es mucho más complejo porque estamos ante la manipulación emocional, sentimental de un menor o una menor. Y en los casos en donde se comparte material de abuso sexual infantil, el 90% de los casos o más involucra situaciones de grooming. Entonces, agradezco mucho que hagan esa mención porque es muy importante. Paulina Díaz, hay casos que por medio de videojuegos les dicen que si les envían una foto o video de sus cuerpos a cambio les dan monedas. Para el juego, formas de manipulación y explotación digital más comunes y peligrosas en la actualidad, por supuesto, ¿no? Los famosos Robux, ¿no? Les dicen, si te desnudas, te voy a pagar con Robux, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede obtener el consentimiento de un menor de edad? Pues conociendo su mundo, conociendo sus intereses, qué le gusta, qué le apasiona, a sus youtubers favoritos, y ofrecerle conocer en persona a su youtuber favorito, siempre y cuando pase una serie de retos, ¿no? Que es quitarse de primero el suéter y después quitarse más prendas de ropa hasta que al final puedan pasar todos los retos y quedar completamente desnudos, y de esa manera van a conocer a su youtuber favorito. Alison Goretti, por la exposición de niños, niñas y adolescentes a páginas y plataformas donde no hay control de contenido real de las tecnologías, tanto como la visualización, el consumo de pornografía, así como la realización de material de abuso sexual. La inocencia de los menores, dice Hilda, ellos no tienen conocimiento de los peligros del mundo real. Si como adultos nos confiamos, el no tener control de ello otorga al mundo de Internet. Videojuegos los atraen por esas formas, inicia hasta que los hacen amigos, creen que son niños tras la pantalla, son adultos pervertidos. Entonces, efectivamente, si nosotros no estamos lo suficientemente alfabetizados en entornos digitales, pues los menores incluso a veces tienen más conocimiento que nosotros. El problema es que no nos involucramos en el mundo de los adolescentes y niños y niñas, ¿no? No conocemos cuáles son sus juegos favoritos, cuáles son las páginas en las que navegan, quiénes son los youtubers que visualizan constantemente, y verificar si el contenido de esos youtubers realmente es apto para niños. Agradezco muchísimo sus participaciones. Queda abierto el chat para cualquier otra contribución, y vamos a seguir con nuestra presentación, por favor. Es muy importante que al momento de reportar un caso relacionado con trata de personas a nuestra línea o chat, se puedan identificar estos elementos, ¿no? Que es una fórmula que nos permite identificar indicadores relacionados con trata de personas. Esta estructura contiene 3 elementos que son acciones, es decir, qué se hace, medios,
cómo se hace y fines, para qué se hace, y toda esta fórmula pues nos da como resultado información suficiente para considerar que un caso está relacionado con trata de personas. Son componentes que al estar presentes en la conducta u omisión descrita por la ley la convierten en delito. Identificarlos nos permite encuadrar el ilícito, en este caso a las autoridades, ¿no? Las acciones involucran la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, promoción, facilitación, retención, colaboración y preparación. Los medios son cualquier mecanismo que se utilice para engañar a la víctima, obligarla o someterla para que esto facilite la explotación por parte del tratante. Y medios, pues hay una cantidad muy diversa, desde las amenazas, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, aislamiento de la víctima, engaño, enamoramiento, que es uno de los medios más comunes en casos de pornografía infantil o material de abuso sexual infantil, mejor dicho, y también de prostitución ajena y otras formas de explotación sexual en general. Abuso de poder en una situación de vulnerabilidad, deudas adquiridas, retención de documentos, control del dinero, uso de sustancias, es decir, enganchar a las víctimas para que se vuelvan adictas a alguna sustancia y eso les permite a los tratantes poder mantenerlas sometidas por mayor tiempo. Y los fines, pues, son las 11 modalidades de explotación que acabamos de observar. Les voy a presentar algunos datos estadísticos porque una de las bondades de poder operar la línea y el chat contra la trata es que vamos siguiendo el pulso del delito, vamos viendo cómo evoluciona, qué métodos nuevos utiliza para poder captar, enganchar, someter y explotar a las víctimas, pero también nos permite recabar información estadística de primera mano. Entonces, esta información nos es muy útil para diseñar estrategias de prevención, para identificar las necesidades de las víctimas, las más preponderantes, y poder también brindar apoyo en temas de justicia restaurativa. Entonces, de los reportes a la Línea Nacional contra la Trata del Consejo Ciudadano, que tienen elementos para ser clasificados como trata de personas, el 73%, fíjense bien qué cifra tan alta, 73% de los reportes que recibimos son sobre material de abuso sexual infantil. Más de la mitad de los reportes que recibimos son de esta modalidad y el 27% restante se divide entre otras 8 modalidades diversas que son prostitución ajena y otras formas de explotación sexual, trabajo servicio forzado, mendicidad forzada, explotación laboral, utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas, adopción ilegal de personas menores de 18 años, matrimonio forzoso y servil, tráfico de órganos, tejidos y células. Todo ese 27% restante se divide en estas 8 modalidades, pero el 73% de nuestros reportes son sobre material de abuso sexual infantil. Y pues aquí tenemos una gráfica que lo esquematiza pues de manera muy concreta, ¿no? Entonces, si hacemos un comparativo de nuestro corte del año anterior al año en curso, en el en el año 2025, de enero a mayo, teníamos 266 casos relacionados con material de abuso sexual infantil, y solo en lo que va de enero a mayo de 2026 tenemos 404 casos de abuso sexual infantil. Esto es un incremento del 52% durante este periodo, y se han identificado plenamente a 1,034 víctimas. Ahora, ¿qué edades tienen esas víctimas? En algunos casos nos mencionan solamente soy menor de edad y no podemos sacar el dato exacto, pero el 42% de esos reportes son de adolescentes entre 16 a 17 años de edad. Es, digamos, el porcentaje más alto de víctimas que reportan esta modalidad de explotación, seguida de menores de edad de 12 a 15 años, con el 37%, que ya es muy preocupante porque la edad también va disminuyendo, ¿no? Aumenta la cifra y disminuyen las edades de las víctimas. De 6 a 11 años tenemos un 4% y menos de 6 años, fíjense nada más, 1%, es decir, tenemos víctimas de menos de 6 años que se están comunicando a nuestra línea.
Niñas que nos dicen, pues que les pidieron fotografías bailando desnudas con su canción favorita, por ejemplo, ¿no? Son casos tremendos, terribles de leer, de escuchar. Y pues aquí lo que les mencionaba, ¿no? Entre enero y mayo se recibieron 266 casos, mientras que en el mismo periodo de 2026 la cifra ascendió a 406. Ahora, en lo que respecta al género de las víctimas, pues también es importante hablar o tratar este tema con perspectiva de género, porque las víctimas de prostitución ajena y otras formas de explotación sexual en mayor medida siguen siendo mujeres y niñas. Tenemos un 57% de víctimas de material de abuso sexual infantil y 37% hombres. Esta cifra es un poco ambigua, el 3%. No vamos a ahondar en ello porque esta estadística nos indica más bien falta de información. Luz María nos dice, ¿qué hacen con tantos reportes de abuso sexual infantil? Es muy preocupante esa cifra, ciertamente lo es, y conforme avance la presentación, les vamos a ir explicando más qué es lo que se hace con estos reportes cuando los recibimos a la línea o a través del chat. ¿Quién se comunica para reportar material de abuso sexual infantil? Pues el 72.1% son las propias víctimas, 10.4% son los padres y el 8% un testigo o tercero. Es decir, los adolescentes, las niñas, los niños nos están pidiendo ayuda de manera directa. ¿Por qué lo hacen con nosotros y por qué no lo hacen con los padres? Bueno, porque es un tema muy difícil de explicar. Los menores de edad no son seres no sexuados. Los menores de edad también experimentan su sexualidad y ese es un tabú que no pueden abordar libremente con sus padres. Entonces, hay 3 elementos muy importantes a mencionar de por qué los menores no comunican esta información a sus padres y por qué no denuncian o por qué no acuden a otro adulto de confianza. Y es porque tienen miedo, tienen culpa y tienen vergüenza. Esos 3 elementos dificultan o deliberadamente inhiben que ellos se puedan comunicar con otra persona, con un adulto de confianza, con alguien que los pueda ayudar. No pueden pedir ayuda porque están completamente paralizados por estos 3 sentimientos o emociones. Entonces, lo que tenemos que hacer como sociedad y lo que se hace particularmente desde la línea o chat es que el personal que los atiende primero se centra en la necesidad principal de las infancias o adolescencias, que generalmente no es denunciar. Ellos no quieren denunciar, no les quieren decir a sus papás qué quieren, pues quieren atención psicológica porque están a punto de suicidarse por la presión que sienten de que alguien los está amenazando con difundir su contenido o los están extorsionando y no pueden conseguir el dinero que les piden a cambio de que no compartan esos videos en redes sociales o con sus contactos. Entonces, lo que se tiene que hacer es un tratamiento integral para esas víctimas, es poder brindar primeros auxilios psicológicos, atender una conducta o ideación suicida y después podemos ocuparnos ya de la orientación jurídica, de explicarles con un lenguaje asequible que ellos puedan entender que es un delito gravísimo, que ellos no son los culpables, que no tienen por qué sentir vergüenza, aunque es natural, pero que tenemos que enfocar y trasladar la responsabilidad hacia el agresor siempre. Y eso también lo trabajamos con los padres durante las llamadas, porque pues si los menores no se acercan a ellos es porque puede ser que ya haya antecedentes de mala comunicación. Entonces, también nosotros desde el Consejo Ciudadano ofrecemos que un psicólogo sensibilice a los padres, que les ayude a los adolescentes o a las niñas o niños a comunicar esta situación tan compleja a los papás para que puedan comprender y dimensionar que sus hijos o hijas son víctimas y que aquí hay que centrarnos en ayudarlos de la manera más integral posible. Y nosotros como objetivo tenemos pues obtener autorización de los padres para poder iniciar una denuncia. Ese es nuestro objetivo principal. Y bueno, aquí les comparto información que también han arrojado nuestras estadísticas, porque me parece muy importante para poder estar prevenidos, ¿no? En los casos de Masi, la víctima que se comunica principalmente, perdón, es la víctima quien se comunica principalmente, como ya les decía, y
¿Cuáles son los medios en los que se captan y enganchan a las víctimas? Tenemos un 21% no identificado. ¿Por qué? Porque la mayoría de las víctimas solo nos dicen, es que conocí a alguien en internet, pero ya no me acuerdo en qué página o en qué aplicación, entonces no podemos recabar ese dato. Pero, por ejemplo, Instagram es la red social que más nos han reportado las adolescencias e infancias en donde conocen a los tratantes. Tenemos el 14.5% de reportes relacionados con Instagram, seguidos de WhatsApp, que generalmente WhatsApp es un medio de contacto secundario. Los tratantes captan a las víctimas y se empiezan a comunicar con ellas por redes sociales, Facebook, Instagram, y posteriormente les piden que trasladen esa comunicación a aplicaciones de mensajería, ¿no? Como son WhatsApp o Telegram. Pero bueno, en WhatsApp también se ha reportado un alto índice de casos relacionados con material de abuso sexual infantil, un 13.1%, en Facebook 11.4%. Apps para conocer gente o citas que son, pues, aplicaciones muy peligrosas, porque si las redes sociales que todos conocemos que pertenecen a Meta no tienen suficiente regulación, pues menos este tipo de plataformas que incluso yo no conocía hasta que empecé a revisar los reportes, ¿no? Como Lead Match, que es muy popular, Omegle y OmeTV, que es una variación de Omegle, pero no funciona solamente a través de texto, sino que ya es directamente comunicación en video, y eso facilita que los tratantes puedan obtener material de abuso sexual infantil mucho más rápido que en una aplicación de mensajería, ¿no? Si empiezan a tener contacto a través de Omegle, pueden pasar de una conversación inofensiva a un sexting en cuestión de minutos, ya ni siquiera de meses, ¿no? Como antes, que tenían que trabajar con la víctima, practicar grooming con ella durante meses. OmeTV es muy rápido, es en cuestión de minutos que convencen a la víctima para que pueda desnudarse frente a una cámara, y los tratantes graban ese video para utilizarlo de diversas formas. Telegram tenemos un 7%, TikTok 5.4%, videojuegos, los que más tenemos reportados son Free Fire, en primer lugar Roblox y Among Us. Medios telefónicos, pues también, ¿no? Suelen enviarles mensajes SMS, en muchas ocasiones solo nos mencionan redes sociales, acercamiento, es decir, que vayan directamente a escuelas a captar víctimas, etcétera. Página web no identificada, Snapchat 1% y X 0.1%. Entonces, me parece que es importante dar a conocer esta información porque a partir de ello es que podamos empezar a establecer estrategias de prevención directamente con quienes dirigen estas plataformas, ¿no? Berta Margarita nos dice, estamos rezagados en esta asignatura que debería legislarse para que forme parte de la que circula en los programas educativos. Ciertamente, así es. La identidad del agresor, también esta parte me parece muy importante que la abordemos porque nos puede dar una idea de cómo prevenir, ¿no? La mayoría de los reportes que nos reportan por Masi provienen de adolescentes que mencionen que el agresor es un amigo virtual, es decir, alguien que recién acaban de conocer, seguido de una persona desconocida, es decir, alguien que conocieron en redes pero nunca han visto presencialmente. Personas que buscan pareja o encuentros en línea, pareja o expareja, el 9%, amigo, compañero de escuela, de trabajo, chamán o brujo. Yo no sé si ustedes habían escuchado acerca de esta modalidad, pero es muy importante mencionarla porque los reportes de esta modalidad en particular van a la alza en nuestra línea. ¿Cómo funciona? Es decir, ¿por qué un chamán o brujo puede ser un agresor en un contexto de Masi? Bueno, les voy a poner como ejemplo algunos casos que hemos recibido en la línea, mayormente de víctimas adolescentes femeninas. Nos dicen, es que yo me contacté con el brujo tal en Facebook porque le quería hacer un amarre a mi novio o porque quería que mi crush se fijara en mí, y entonces el brujo me dijo que me daba su número de WhatsApp y que por ahí nos contactáramos. Cuando nos contactamos por WhatsApp, me dijo
que si yo tenía dinero para pagarle el trabajo y yo le dije que no. Entonces me dijo que para cerrar el ritual de brujería, lo que yo tenía que hacer pues era desnudarme frente a la cámara para liberarme de toda la mala energía que yo traía y en ese momento hacer un ritual con él, con una serie de gestos, de ademanes que el brujo dirigía. Y en ese momento esta persona las grababa y utilizaba ese material para extorsionarlas en dos mecanismos distintos. Uno de ellos era decirles, si no me depositas 20,000 pesos en este momento, lo que voy a hacer es que le voy a decir a tu crush que tú le querías hacer brujería porque tengo las capturas con las solicitudes que tú me enviaste. La segunda vertiente era, si tú no me depositas este dinero, ya tengo aquí a todos tus contactos de Facebook, que era la red por donde se habían contactado inicialmente, y les mandan el listado de los contactos que tienen, mamá, hermanos, etcétera, y todos se van a enterar de que te desnudaste enfrente de mí. Entonces, a ver cómo le haces para conseguir ese dinero, te doy 3 días, te doy hasta hoy a las 5 de la tarde, si no, voy a empezar a distribuir ese material, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy, muy, muy atentos acerca de las nuevas tendencias, porque eso nos permite probablemente no darle alcance al delito, porque es muy complicado, yo lo sé, pero sí nos permite agudizar la mirada, afinar nuestro ojo de ciudadanos responsables y corresponsables y saber a qué tenemos que estar atentos y dónde podemos reportar estos casos. Tenemos un 2% de personas reportadas como agresores que son compradores o vendedores de contenido, conocidos de la víctima, familiares. Y pues lo que les decía, ¿no? La perspectiva de género es muy importante. Tenemos un 65% de mujeres víctimas en esta modalidad de explotación. También me quiero detener un poco porque no solamente las víctimas son quienes nos reportan situaciones relacionadas con Masi, también son los agresores. Obviamente ellos no se comunican a la línea para reportarlo, ¿no? No dicen, oigan, me acuso de ser comprador de Masi o consumidor de Masi o almacenar Masi, ¿no? En mis ratos libres. Lo que hacen es que se comunican porque solicitan apoyo psicológico o porque alguien los está amenazando con denunciar y dicen, oigan, por favor, creo que tengo una denuncia del papá de una niña a la que le pedí sus fotografías de desnudo, pero quiero saber si me puede denunciar y cuándo me llegaría el citatorio y cuántos años me darían de cárcel. Ese tipo de información es la que solicitan los agresores. Entonces, esos reportes también van a la alza. No los habíamos recibido hasta el 2026, que empezamos a recibir reportes también de agresores. Cabe señalar que nuestra línea pues es exclusivamente para dar atención a víctimas. A esas personas no se les niega la atención, los derivamos a una defensoría de oficio para que le den una orientación más detallada, pero nosotros priorizamos la atención de las víctimas y algo muy importante es que al tener acceso a mesas de trabajo con la Fiscalía de la Ciudad de México, con FEBINTRA, pues establecimos un criterio conjunto y es que esos casos nosotros también los reportamos, ¿no? Aún sin la autorización de los agresores, priorizamos el interés superior del menor, de los menores víctimas y canalizamos la información que tenemos de esa persona que pues aseguró haber almacenado o consumido material de abuso sexual infantil o solicitado o compartido, ¿no? Y para empezar a dar respuesta a Luz María, que dice, ¿qué hacen con tantos reportes de abuso sexual infantil, no? Porque es abrumador tener estas cifras y pensar ¿qué hacemos, no? Y por eso es que agradezco mucho este espacio, que se realice este webinar, porque cuando hablamos de una línea de atención ciudadana, la vemos en el mejor de los casos como algo muy abstracto y en el peor como algo que no sirve, ¿no? Que no funciona, que no tiene más alcance que contener. Y en el caso de Consejo Ciudadano, específicamente del programa Juntos y Juntas contra la Trata de Personas, sí hay un cauce para todos esos reportes y quiero compartirles con mucho gusto. La verdad es que estamos muy, muy, muy agradecidos con
la colaboración que hemos tenido con las distintas autoridades, con las instancias de gobierno, particularmente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con quien hemos logrado la mayoría de los rescates que hemos tenido en lo que va del 2026. Y les quiero compartir que desde el 1 de enero de 2025 a lo que va de 2026 se logró el rescate de 54 víctimas de trata de personas. Ciudad de México tiene el porcentaje más alto porque nosotros tenemos sede aquí, y entonces eso implica que la gente de la Ciudad de México nos conoce mejor que la de otras entidades. Entonces, si ustedes pueden replicar esta información, difundir el número, y ustedes se encuentran viviendo fuera de la Ciudad de México, lo agradeceríamos mucho y todo sería pues en pro de las víctimas, ¿no? En Estado de México se rescataron 9 víctimas, en Quintana Roo 5, en Veracruz 5 y en Puebla 5. Se han llevado a cabo operativos y detenciones. Los fines de explotación, pues también hay que mencionarlos. De las personas rescatadas estaban siendo víctimas de prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, el 59% de las víctimas rescatadas. En lo que respecta a detenciones, 27% corresponde a hombres que fueron detenidos, 23 a mujeres, 50% omitió el dato porque las autoridades no siempre nos retroalimentan o nos comparten información, porque nosotros no somos una autoridad, somos una asociación civil. Entonces hay procesos en donde por el propio riesgo que implica el contexto no nos dan más información a nosotros, solamente nos dicen, oigan, ya iniciamos la carpeta de investigación, el número es tal, y a partir de ahora ya no les vamos a dar ninguna información por su propia seguridad. Coco Bazán nos dice, y creo que aún no hay cultura del reporte, pues las víctimas no confían en las autoridades. Es correcto, Coco, por eso es que una línea que pertenece a una asociación civil ha perdurado más en el tiempo que otras líneas que se han intentado implementar desde gobierno, que sí han tenido una duración, pero no tan larga como la Línea Nacional contra la Trata de Personas. ¿Por qué? Porque la gente no quiere tener contacto con las autoridades directamente o no confía en los gobernantes. Entonces, por eso es que se vuelve tan valioso este mecanismo, porque nosotros no somos una autoridad, por eso es que podemos resguardar sus datos personales cuando son víctimas y mantener un servicio gratuito funcionando 24 horas. Amanda Coronel nos dice, conocí una casa que es modus operandi phone match en una app de citas. Conocí un caso. Y por WhatsApp le dijeron, caíste en un perfil falso, tengo tu pack, lo enviaré a todos tus contactos, si no me depositas, tengo referencias de que sí cumplo. Pues nosotros te agradeceríamos mucho que nos hicieras llegar esa información. En unos minutos más vamos a compartir nuevamente el número para que nos hagas llegar esa información. Yo personalmente soy quien valida los reportes, esa es una de mis funciones dentro del programa. Analizo cada uno de los casos en compañía con otros compañeros validadores, identificamos indicadores y es así que podemos dar causa a esos reportes. Luz María nos dice, ¿qué pasa con las víctimas rescatadas después del rescate? Eso depende mucho de las necesidades de cada víctima. Por ejemplo, hay dentro de esos porcentajes que les mencionaba, pues muchas de las víctimas eran de otras nacionalidades, en su mayoría colombianas. Entonces, allí pues se hace una vinculación con el Instituto Nacional de Migración, con albergues para que permanezcan en el país hasta que se pueda ratificar la denuncia. Después se pide la colaboración del Instituto Nacional de Migración para que puedan retornarlas a su país de origen, y una vez que nosotros nos cercioramos de que la víctima se encuentra en un lugar seguro, es ahí que damos por cerrado el caso. Estamos haciendo esfuerzos también para poder trabajar en materia de justicia restaurativa, para poder reintegrar a las sobrevivientes a entornos dignos, a entornos laborales dignos. Pero bueno, esas colaboraciones están iniciando, esperamos tener pronto muy buenas noticias al respecto. Hay un foco rojo en Tlaxcala que se ha invisibilizado. Ciertamente Tlaxcala pues es uno de los epicentros, ¿no?, de la trata de personas, del padrotaje, de la cultura del padrotaje, y es pues una situación muy, muy complicada.
Me gustaría que desarrollaras más la parte en donde dices que se ha invisibilizado, o sea, que no lo hemos abordado en este webinar o se ha invisibilizado en general. Esa parte agradecería que la desarrollaras un poco más, Berta. Y Diana nos hizo el enorme favor de compartir aquí el número de la línea de chat nacional. Muchas gracias. Muy importante difundir la línea, por supuesto que sí, Luz María. Y Amanda Coronel menciona en caso de adultos. Perfecto. ¿Cuántas carpetas de investigación hemos iniciado? Es distinto cuando les hablo de rescates y cuando les hablo de carpetas de investigación, ¿no? Porque las carpetas de investigación pueden encontrarse en una fase muy primaria, ¿no? Puede ser que solamente la hayamos iniciado y todavía no haya habido alguna investigación o acciones, pero pues también me parece muy importante que la cifra negra vaya disminuyendo. Entonces tenemos 45 carpetas iniciadas con apoyo de Consejo Ciudadano. Como les decía, en su mayoría son carpetas iniciadas por material de abuso sexual infantil y 47% de otras modalidades. El inicio de estas carpetas permite articular esfuerzos de investigación formal y persecución penal del delito en coordinación directa con las fiscalías especializadas. Aquí tenemos algunas noticias de casos de éxito que hemos tenido en la línea, en donde pues hay notas periodísticas a las que ustedes pueden acceder si requieren involucrarse más en el tema, conocernos un poco mejor y ver cómo nos coordinamos con las autoridades para estos rescates. En la primera línea, pues habla del rescate de 9 mujeres. En la segunda nota liberan a 21 víctimas de trata en Tlalpan, que fue de un anexo en donde tenían a varias personas privadas de su libertad y las explotaban laboralmente. La tercera nota pues fue un rescate de 38 migrantes en Tlalnepantla. Nos dice Ana Lilia, ¿cómo es el proceso de rescate? La verdad es que varía. Bueno, sí es importante mencionarles que nosotros no tenemos ese alcance de participar en los operativos de rescate. Lo que hacemos, la verdad es que no es nada del otro mundo. La única virtud del Consejo Ciudadano es la capacidad que tiene para establecer alianzas con actores estratégicos, entre ellos las autoridades. Entonces, te voy a platicar cómo se llevó a cabo un proceso de rescate de un caso muy reciente de unas chicas en Puebla. Era una chica colombiana que se contacta a las 10 de la noche al chat contra la trata de personas, nos dice que está siendo prostituida en contra de su voluntad, que se encuentra en una vivienda con otra chica colombiana y está el agresor ahí armado y no las deja salir. Ella se quiere escapar. Entonces, por eso es que nos manda un mensaje y nos dice, oigan, estoy aquí, manda su ubicación y dice, me quiero escapar. En ese momento nosotros nos ponemos en contacto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes afortunadamente nos mencionan, tenemos gente allí en Puebla. En 10 minutos nos trasladamos al domicilio de la víctima y ahí es en donde se empieza a evaluar de qué manera se va a realizar ese rescate, si va a ser a través de un operativo o la víctima tiene posibilidades de salir. La víctima nos dice, a las 3 de la mañana se sale el tratante, yo me puedo escapar. Y en ese momento ya estaba preparado el personal para rescatar a la víctima, resguardarla y trasladarla a FEMDO. Entonces, primero resguardan a la víctima y esperan unas horas a que salga el tratante y la otra víctima, detienen al tratante en cuanto sale del domicilio y rescatan a la otra víctima. A todos los trasladan a FEMDO y a las víctimas las retornan a Colombia, que es su país de origen. Entonces, ese es un ejemplo de rescate. Hubo uno mucho más complicado porque era también una mujer migrante que se encontraba, si no mal recuerdo, en Oaxaca. También quería escapar. Hicimos contacto con Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que también tenía personal allí en Oaxaca, pero ahí lo más complicado fue que la víctima confiara en nosotros, porque le decíamos, ya está personal afuera, por favor salga en este momento, va a estar un coche esperándola. Y ella nos decía, no, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo. Entonces ahí la coordinación de verdad era como de película, porque de un lado teníamos un teléfono hablando con la víctima y del otro lado con Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y afortunadamente pues la pudieron rescatar. En otros casos lo que se hace es que las autoridades investigan la zona por algunos días
y después de que nosotros canalizamos el oficio, ese es el sustento que tienen para iniciar una carpeta de investigación, porque recuerden que es un delito que se persigue de oficio ante la Fiscalía. Entonces, ya con ese reporte, las secretarías pueden sustentar su denuncia, se inicia la carpeta de inmediato, autorizan el operativo de rescate y así es como funciona de manera pues muy, muy ágil la colaboración. Bueno, ahora sí, ¿de qué va todo este webinar? Pues para decirles cómo pueden ustedes reportar en nuestra línea. ¿Qué necesitamos nosotros que ustedes nos aporten de información para que podamos canalizar exitosamente un reporte lo más robusto posible? Sí es importante primero aclarar que ustedes no necesitan tener certeza de que sea una situación relacionada con trata de personas. Pueden tener una intuición, pueden decir, es que se ve muy raro que ese señor americano de 50 años esté viajando solo con una niña de 5 años con rasgos indígenas y que ni siquiera hablen el mismo idioma. Eso no me hace clic y yo no he visto nada raro, no he visto una situación de acoso, simplemente la lleva de la mano, pero algo no cuadra en todo este contexto. Con esa sospecha es suficiente para que ustedes se comuniquen con nosotros. Un especialista les va a orientar para saber qué otra información ustedes pueden observar para que, como les decía, puedan ir agudizando la mirada con perspectiva de atención a víctimas. Entonces, lo que les pedimos es observar muy, muy detalladamente qué ocurre. Ubicación exacta, eso es súper importante porque al momento de canalizar la información a veces no se concreta una canalización exitosa porque no tenemos datos de la dirección exacta. Entonces, si nos pueden mandar direcciones URL, coordenadas, ubicación actual en tiempo real, fotografías de fachadas de inmuebles, referencias entre calles, eso nos es muy útil porque si bien las autoridades tienen la obligación de investigar aunque tengan pocos datos, la verdad es que basado en nuestra experiencia agiliza muchísimo más una investigación si nosotros enviamos un reporte lo suficientemente detallado. También vamos a requerir datos de las probables víctimas y los probables responsables. Yo sé que muchas veces me van a decir, pues no tengo nombres, ¿no? Eran unos niños que estaban siendo obligados a pedir limosna en un crucero, pues no los conozco. ¿Qué entonces sí pueden proporcionar? Descripción física de los menores, vestimenta, cualquier característica particular, tanto de ellos como de los probables responsables. Esos datos nos son muy, muy útiles. En casos de MASI, ¿qué necesitamos? Esto no es algo que nosotros hayamos identificado a primera instancia. Esto surgió a raíz de una mesa de trabajo que tuvimos con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, particularmente con la Unidad de Inteligencia e Investigación de Delitos Tecnológicos, que es la UICOT. Ellos nos dicen pues, que para poder recibir un reporte adecuadamente necesitamos contar con el nombre del agresor, o su nombre de perfil en redes sociales y nos pueden mandar capturas de los perfiles que utilizan Instagram, en Facebook, en Telegram, su ID, correo electrónico, número telefónico, números de cuenta, fotografías que tengan de ellos en redes sociales. Toda esa información va a poder funcionar, aunque no tengamos a lo mejor el nombre real de la persona, porque solo la conocemos en redes sociales. Las ligas en donde se esté distribuyendo más, y eso es muy importante, también que nos lo puedan proporcionar. Y si alguien cercano a ustedes llega a ser víctima, es muy importante que tengan en cuenta esta información. No borren ningún chat que haya tenido la víctima con el agresor. Hagan capturas de pantalla, guárdenlas en una memoria USB, porque esa es la única evidencia que van a tener acerca de un posible caso de MASI. Nos ha tocado que ya en fiscalía nos dicen, pues es que ya borró y reseteó el teléfono porque ya no quería ver nada de eso. Y pues policía cibernética ya no pudo extraerlo. A veces es muy difícil recuperar esas conversaciones y se pierde toda la evidencia y el caso no prospera, ¿no? Para que lo puedan tener muy en cuenta. Y bueno, pues una vez que reúnan ya toda la información, se pueden comunicar de manera gratuita y confidencial a nuestra línea, que es el 855-33-000, que les decía funciona 24 horas, todos los días del año. Y pues básicamente es toda la información
que quería abordar en este espacio. De verdad agradezco muchísimo la participación tan activa en el chat, a estas 107 personas que se conectaron. Ustedes ya están haciendo algo y con lo que quiero finalizar este webinar es que ustedes no tienen que ser héroes, no tienen que rescatar directamente a la víctima, no tienen que confrontar al agresor, no tienen que ponerse en riesgo. Lo único que tienen que hacer es ser buenos observadores, ser observadores estratégicos, ser ciudadanos comprometidos, que se toman 10 minutos de su tiempo para salvarle la vida a alguien. En un caso muy reciente, ahí convergían varios delitos y diversas modalidades de explotación. Un usuario en Córdoba nos reportó que una mujer que tenía un local de ropa les prestaba dinero a las chicas de los locales aledaños, ya la conocían como prestamista. Los préstamos iniciaban por 2,000 pesos y con los intereses impagables ascendían hasta 200,000. Como las víctimas no podían pagar, entonces esta persona les decía: pues vas a tener que prostituirte, yo te consigo a los clientes, pero te vas a tener que prostituir hasta que me acabes de pagar. Entonces ahí estamos ante una extorsión gota a gota dentro de un contexto de trata de personas por prostitución ajena. Quien nos lo reportó fue una persona cercana, nos dio mucha información y se logró la detención de 4 personas y pues el rescate de 8 víctimas centroamericanas gracias a ese reporte de una persona que tenía muchas dudas respecto a si la línea iba a funcionar para algo o no. Entonces, eso es lo que quiero implantar en todos ustedes, esta idea de que una llamada puede salvar vidas, como bien lo decía Diana en un inicio. Y bueno, pues con esto finalizo mi participación, agradeciendo nuevamente la generosidad de Fin de la Esclavitud al poder crear estos espacios. Ha sido un honor compartir espacio con ustedes y les agradezco muchísimo su atención. Mil Muchísimas gracias. gracias, Karime. Mil gracias por toda esta información. Para quienes es información de primera vez, pero para quienes tenemos años con esta información, siempre traes algo nuevo, algo que ustedes de primer contacto lo reciben, y eso me parece súper valioso, ¿no? Porque aunque tengamos muchos años en estos temas, caray, me admira cómo la creatividad de las personas que quieren hacer el daño y que quieren hacer el mal sigue avanzando. Eso es increíblemente malo, ¿verdad? Realmente. Sin embargo, hoy tenemos la esperanza de que habemos conectadas 107 personas, Karime, y en el pico más alto del webinar llegamos a tener 113 personas, si no me equivoco. Y sé que son personas que si están conectadas es porque quieren hacer una diferencia informándose. Y eso me parece maravilloso. Siempre vamos a ser mucho más las personas que podemos generar un cambio positivo, que podemos generar entornos seguros, que podemos abrir espacios para prevenir, informar, sensibilizar. Y justamente a quienes nos acompañan y nos acompañaron durante este evento virtual, quiero invitarlos a hacer varias cosas. La primera es a difundir esto que han aprendido el día de hoy, a que si quieren más información nos busquen como organización. Fin de la Esclavitud tiene cursos, tiene charlas, tiene inclusive un diplomado especializado en la lucha de la trata de personas. Podemos dar conferencias, podemos hacer talleres. Ustedes pueden incluirse en esta campaña de todo el mes de julio. Hay muchas oportunidades, créanos. Uriel les ha dejado un correo electrónico en donde nos pueden escribir. Sí tenemos materiales, escribieron por ahí. Hay muchos materiales que tanto el Consejo Ciudadano como nosotros tenemos para prevención.
prevención de abuso sexual, prevención de trata de personas, explicarles cómo son los métodos de captura, etcétera. Entonces, pueden hacer uso de esos materiales, ahí están, son públicos y pues me encantaría que se sumen a las actividades que vamos a tener. Vamos a tener algunos otros webinars. Por ejemplo, hay uno que no se pueden perder, que es la relación entre la pornografía y la trata de personas. ¿Cómo pueden saber cuándo es? Pues visiten nuestras redes sociales, por favor, porque ahí vamos a estar subiendo toda la información de los eventos, tanto presenciales como virtuales, y creo que funcionan maravilloso porque no se mueven del escritorio y de su casa y del trabajo en donde están. Así que pues quiero agradecer este espacio. Estamos todavía en tiempo para poder si tuvieran alguna pregunta final, ahí pueden dejarla en el chat. Y pues una vez más, Karime, agradecerte, extender este agradecimiento a Gaby, por favor. Y pues yo cedo la palabra a Uriel, quien este año está coordinando todos los esfuerzos de Julio Azul. Adelante, Uriel. Muchísimas gracias, Diana, y también agradecerte de nuevo, Karime, por el espacio y por la expertise y pues todo el increíble trabajo que hacen de parte del Consejo Ciudadano. Creo que a todas y todos los asistentes no queda duda de que pues es un trabajo titánico y que es algo que se necesita seguir difundiendo para que de esta manera pues más personas puedan conocer estos mecanismos y se pueda hablar más de este delito que justo lo que lo alimenta y lo que lo hace crecer pues es el anonimato y la indiferencia, por supuesto. Antes de pasar al cierre de este evento, justo me gustaría una vez más preguntarles a las personas asistentes si nadie más tiene una pregunta que quisiera dar en el chat para hacérsela llegar a Karime y que ella muy amablemente pues puede responder. Ok, creo que al parecer no tenemos más preguntas en el chat. Ahorita pues de manera simbólica, porque pues sabemos que estamos de manera virtual y pues no estamos en un evento presencial, me voy a permitir yo compartir la pantalla rapidito para hacer una entrega de reconocimiento que eventualmente te estaremos a hacer llegar a ti, Karime. Y denme un segundito para que pueda compartirles la pantalla. Listo, me comentan si por favor pueden verlo, se puede ver el reconocimiento. Y bueno, Sí. en esta, me gustaría pues, no sé si usted, Diana, quiera compartir el significado de lo que es este reconocimiento y el por qué es de esta forma en la que lo tenemos en esta edición de Julio Azul 2026. Claro que sí. Karime, cada año en Julio Azul tenemos un reconocimiento para nuestros aliados y aliadas. Este año sabemos que estamos en esta temporada mundialista, así que bueno, pareciera ser un balón, pero también tiene otro simbolismo. Y este año hemos decidido tener un reconocimiento totalmente artesanal. Es vidrio soplado, lo han trabajado artesanos locales de aquí, justamente de Tonalá, que es uno de nuestros municipios que trabaja este vidrio soplado. Pero además este año la campaña es cero tolerancia a la explotación. Así que reconocimiento pues simboliza también un cero. Así que es para ustedes y bueno, pues te lo haremos llegar, Karime. Y una vez más, muchas gracias por la participación y gracias a todos y a todas por haberse conectado. Muchísimas gracias. Un honor estar con ustedes. Gracias a todos. Excelente, que tengan buen día, buen mediodía. Hasta luego. Buen día a todas y todos los asistentes, muchísimas gracias. Veo que una manita levantada de parte de Sonia Ruiz. Voy a habilitarte el micrófono. Si puede mejor anotarnos su pregunta en el chat, estaría perfecto.
Ok, Así perfecto. Entonces, aprovechamos porque tenemos una más y es que si estás de las páginas que compartimos pueden tomar el material de difusión, sí, de ahí lo pueden tomar sin ningún problema, ¿no? Porque como comisaría les interesa hacer difusión con mucho gusto, tanto de los contenidos del Consejo Ciudadano como de fin de la esclavitud. Por supuesto que sí. Hay una más y nos preguntan, Berta Margarita, si es posible compartir la presentación. Eso Karime será quien nos responda. La presentación no podremos compartirla porque no tiene datos todavía finales. Nosotros generamos un informe anual que pueden consultar en nuestras páginas. Es un informe de hallazgos, de tendencias, de nuevas modalidades y, por supuesto, de información estadística, pero el corte se hace a mediados de año. El corte de 2026 se hizo apenas el 30 de junio, entonces todavía no está lista la información, no está depurada. Esto que les mostré, pues es una información no final, ¿no? Porque tenemos que hacer otro tipo de cortes. Se acerca mucho a las estadísticas ya definitivas, pero justamente por eso no podríamos compartirlo. Yo los invitaría a que estuvieran al pendiente de nuestro informe, la edición del informe de trata de la línea nacional. Sale a partir del 15 de julio. Del 15 al 20 de julio, en esos días vamos a estar publicando nuestro informe anual y ahí van a poder encontrar toda la información que les acabo de presentar en esta presentación, valga la expresión. Excelente, Karime. Mil gracias. Y por último, Enrique Reynoso nos dice que si el material gráfico para descargar lo pueden enviar de forma liga directa. Literalmente te compartimos el YouTube porque tenemos más de 40 videos. No sabemos cuáles sean de tu interés. Entonces tú puedes entrar ahí a la cuenta y descargar los que tú quieras descargar, son públicos. ¿Está bien? Excelente. Pues nuevamente el correo de contacto de julioazul@findelesclavitud para cualquier pregunta. Y pues sin más, muchísimas gracias a todos, a todas por haber invertido tan bien invertida esta hora y media de su tiempo. Estamos terminando a tiempo, así nos gusta en Fin de la Esclavitud, respetar los tiempos de inicio y de final y pues sin más, muchas gracias por todo.